Esto es Verum Vinisa. Alcen su voz. Presentando desde el Gulag siberiano a Omar García. Por favor, Omar. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Este es un podcast nuevo que vamos a llevar conjuntamente mi camarada Emilio Sánchez y yo. Me presento, como ya dijo mi compañero, soy Omar García, soy estudiante de Derecho, me especializo sobre todo en Derecho Penal y en Derecho Constitucional, pero también conozco bastante del ámbito filosófico, sobre todo en ética y existencialismo, del tema histórico, sobre todo en Edad Media y siglo XX, y en otros temas más de índole política. Ya lo escucharon, camaradas, sucios e insolentes disidentes que nos están sintonizando. Sin más, caballeros, daremos lugar a los temas que trataremos en este nuevo canal, nueva presentación y con dos guapísimos presentadores. Bueno, Omar, como buen liberal, viene de Mordor. Aquello no importa. No, sí, de hecho, tuve que hacer el recorrido que hizo Frodo, pero al revés, para llegar aquí. Pero bueno, dejando de lado las bromas, vamos a decirles más o menos cómo se va a llevar a cabo este podcast. Y empezando por la estructura que va a tener vamos a iniciar dando noticias que tengan que ver con el tema a tratar. Posteriormente seguiremos con dicho tema desde el punto de vista de varios autores que han opinado y han escrito libros interesantes sobre lo que estamos hablando, para después continuar con una visión propia, ya argumentada, crítica, pensada, de lo que racionalizamos respecto de estos temas, terminando con una recomendación por si quieren ampliar esa gama cultural que pudiese o no darse en este podcast. Vamos a hablar de varios temas, vamos a aterrizar sobre varias disyunturas políticas, sociales, como son, por ejemplo, la izquierda y la derecha, ¿no? Este tema tan controversial del que a veces tal vez no sabemos con puntualidad. Vamos a tratar temas como el aborto, como el feminismo actual, las manifestaciones que se están llevando a cabo esta semana, por ejemplo, o este mes. Vamos a tratar política, música, cinematografía, desde un punto de vista racional, pero también poniendo de facto cuáles son nuestros gustos. Es importante también recalcar que aquí en Verum Vinisa todas las ideas son bienvenidas, siempre y cuando estas ideas sean fundamentadas, porque de sentido contrario, bueno, para eso, queridos amigos, nosotros, y digo nosotros, la peste socialista, hemos creado los gulags, tanto en Siberia, el enorme gulag en Venezuela, y el gulag que estamos haciendo aquí en México. Saludos a los de Frena. Sí, el comunismo en México ha llegado, aquí estamos, les ganamos, y van directo a picar piedras, señores, al gulag, aquellos que no tengan la capacidad y el raciocinio de sustentar su idea, siempre y cuando sea con respeto y tolerancia. Esto es Verum Vinisa, transmitiendo desde Mordor, casa alias de Omar. Y empezamos, mi querido Emilio. Quiero proponerte un tema que yo he titulado lo relativo del uso de derecha y de izquierda, estas panoramas políticos que escuchamos muchas veces, pero que no siempre entendemos en su totalidad. A veces tenemos malas ideas sobre lo que es el socialismo, malas ideas sobre lo que es el capitalismo, lo que representan y el impacto que han tenido en la sociedad y a través de la historia. Yo te diría, Emilio, pidiendo tu opinión, ¿qué diferencia notas principal entre derecha e izquierda, o cuáles son las características que hacen que cada una sean lo que son? Bueno, principalmente yo creo que habría primero que ir a los orígenes, de dónde nace la derecha y la izquierda. Vámonos a la Revolución Francesa. Nace a partir de una tontería que fue elegir lugar dentro del parlamento que se había creado dentro de esta revolución. Y bueno, los más radicales, los jacobinos a la izquierda, los más, digamos, moderados, conservadores, a la derecha, los girondinos. A partir de ahí nace la concepción de estas dos ideas y la esencia. Los radicales, aquellos que siempre quieren el cambio profundo social, que no siempre es positivo, por supuesto, del lado izquierdo. Y aquellos que son más conservadores, más de centro, más tradicionalistas, que no buscan tanto un cambio, o que buscan el cambio, pero no tan rápido, del lado derecho. La derecha e izquierda actualmente, la verdad, yo no le veo una definición que tenga que ver con su origen. Más bien de posturas ideológicas
que desde mi punto de vista, y diciéndolo sinceramente, a pesar de ser un socialista convencido, son caducas. ¿Qué país marxista podría sobrevivir en la actualidad? Ninguno. Prueba de eso, China, que tuvo que abrir el mercado, como todos lo sabemos. Ahora, la cosa, y yo no entiendo por qué sigue esta lucha de ideologías. La cosa es entender ambas y saber que tanto derecha e izquierda son hoy caducas. Esto también incluye obviamente al centro, que es la inacción. Creo que en eso estamos de acuerdo. Omar, aún así, mira, a mí me surge y quisiera que completaras lo que me preguntaste. ¿Tú qué opinas? Yo sé que tú eres un hombre de derecha, que va a ver los toros, entonces quisiera saber, ¿qué opina usted, caballero? Bueno, quiero hacer mención primero para los que estén escuchando esto que hacemos bastantes bromas, somos dos buenos amigos que están tratando estos temas y que tuvimos esta iniciativa de discutirlos y de ampliarlos, ¿no? Para que tal vez personas que estén interesadas en el tema tengan unos argumentos, tengan ideas más sólidas de aquello que se está tratando y de lo cual está en boga de todos hoy en día. Se van a hacer bastantes bromas. Recuerden que el chiste no es ofender a nadie. Aquí se aceptan todas las ideas. Yo, como ya mencionó mi compañero, soy de un corte más de derecha, por así decirlo. Soy más liberal con las ideas que se están presentando, que se van a presentar, que van a dejar en los comentarios, que puedan externar a través de las redes sociales que más tarde estaremos mencionando. A fin de cuentas, debe existir un cierto respeto, pero más que nada una tolerancia con las ideas. Bueno, retomando el tema, mi querido Emilio, me hacías la pregunta de qué opinaba. Yo creo el uso de derecha e izquierda está bastante obsoleto porque a veces nos encontramos frente a ideas que no concuerdan totalmente con un lado o con el otro, nos identificamos con un lado, pero tenemos algunas creencias que pertenecen al otro. Entonces yo soy muy de la opinión, bastante liberal por cierto, de que las ideologías no deben formar a los hombres, sino que los hombres tienen que formar las ideas y adecuarlas a sus circunstancias personales y elevarlas un poco después a un grado ya más colectivo, a la sociedad como tal. Me parece muy bien tu respuesta, Omar. De hecho, como decía y retomando un poco ese tema, siempre o trataremos de hacer esto lo más ligero posible con algunas bromas, quizá algunas un poco pasadas de listas, pero bueno, yo creo que el humor no tiene límite. Ese es un tema que debatiremos más profundamente en esta misma introducción más tarde. A partir de los movimientos que hemos visto y de las cosas que están sucediendo, no solo dentro del país, sino fuera, Estados Unidos, en el caso concreto, y que estamos viendo estas manifestaciones que yo no llamaría espontáneas, sino que obedecen a un origen que es rastreable y es cierto. Yo quiero que me digas, como lo de la pandemia también, por ejemplo, aquello que no tiene de inicio algo político, ¿puede ser politizado? Primero quiero señalar que este podcast va a traer varios temas, pero a final de cuentas nuestro enfoque va a tratar de dirigirse hacia la política, porque, y respondiendo a tu pregunta, no todos los temas de inicio son políticos, pero sí tienen un fin politizable. El ejemplo que ponías anteriormente, el de Estados Unidos, evidentemente no es una manifestación espontánea, es incluso podría decirse que provocada, pero que tiene distintos matices que hay que revisar, hay argumentos que tenemos que revisar para llegar a una conclusión objetiva. ¿A qué me refiero? Este tema lo estaremos abordando en otro podcast, pero para que se queden un poco picados, para que escuchen las emisiones siguientes, yo quiero decir y quiero proponer tanto a ti, Emilio, como a quien nos esté escuchando, ¿qué te parecería la idea de que este movimiento esté mal direccionado porque no nos estamos enfrentando a un problema enteramente racial? Como ustedes saben, esta noticia que se ha vuelto mundial de que un policía mató por asfixia a una persona de raza afroamericana y la reacción consecuente que hubo, las manifestaciones que estamos viendo hoy en día, que son antirracismo. Y yo quiero poner, tal vez no en duda el movimiento social, pero sí criticarlo en la medida en que tal vez no estamos viendo el panorama completo, porque a fin de cuentas nos enfrentamos a una situación que tiene distintas ramas que no pueden adjudicarse en su complejidad y en su totalidad a un tema racial. Evidentemente tiene los matices de un tema racial,
pero no podemos tratarlo como si fuese solamente esto. Tenemos que ver un trasfondo de violencia, tenemos que ver un trasfondo de, por ejemplo, un abuso de autoridad, que es independiente de este tema racial, ¿no? Yo, déjame mencionarte, Emilio, que estuve buscando algunos datos y quería confrontar estos datos con esta ideología que está tan predominante del racismo, empezando por decirte que, por ejemplo, datos que ofrece la misma administración del FBI nos indican que en Estados Unidos solamente y de forma anual se cometen más delitos provenientes de personas de ascendencia afroamericana e inclusive latina hacia personas más caucásicas. Esto no tiene que ver, yo no estoy defendiendo una postura trumpeana, por así describirla. Yo no estoy defendiendo al presidente Trump porque me parece de un estado totalitario y absolutista que un gobernante, por el simple hecho de manifestar una idea que va en disidencia con aquello que está preestableciendo este presidente, sea reprimible en el grado en que lo está manejando. Evidentemente, y este tema queríamos abordarlo también en otra emisión sobre el derecho a la manifestación y a las protestas, evidentemente tienen matices que tenemos que revisar y argumentar. Muy bien, Omar. Yo, como buen marxista, como buen materialista que soy, y dejando un poco al lado lo de las manifestaciones y todo eso, yo creo que todo aquello, todo lo relativo a la vida social, a la vida en colectivo, a la vida en sociedad, es politizable. Incluso lo más banal puede llegar a ser político. Comparto tu opinión de que hay muchos matices y que deben ser observados detenidamente y que, observándolos o bien provocándolos, uno puede dirigir la acción completa de esa situación y convertirla en algo muy habitual al hombre, porque somos animales políticos, en política. Un tema que debatiremos más profundamente en un momento. Bueno, justamente derivado de este tema, yo quería plantear, por ejemplo, ¿qué es la política? La política, según Aristóteles, o incluso podríamos considerarlo el primer politólogo, ya que define la misma política, el hacker, como la coordinación de las acciones de un colectivo y que toma en cuenta la voluntad de este mismo para desarrollar una estructura que sea funcional para todos o para la mayoría. Seamos realistas, Emilio, es el Estado que pretenda regular todas las estructuras en un bien generalizado, o sea, es decir, para todos, es casi podríamos considerarlo una utopía. Al referirnos a este tema colectivista, evidentemente no todos van a entrar dentro del saco, pero justamente la política va a buscar beneficiar a la mayoría, ya que es precisamente imposible beneficiar a todos en su totalidad. Eso es muy curioso, de hecho, porque incluso en los estados como la Unión Soviética, colectivistas y con toda, o investidos de toda esta drama que a mí me encanta llamada socialismo, justamente la colectivización no sirvió de nada. Provocó más hambre y más muertes. Y al final, cuando el Estado se hace cargo de todos los bienes y todos los servicios, lo que sucede es, como tú dices, va a haber siempre excepciones terribles, fatales, desabastos terribles y fatales. Perdón por repetirme. Y concuerdo mucho con tu definición, la definición aristotélica que yo creo, y como lo mencioné antes, es el hacker, el maestro, el gran alabastro, el caballero Aristóteles. Y usted, señor, por citarlo, le perdono que vaya a ver a los toros. No quiero que haya malos entendidos, yo estoy en contra de la tauromaquia. Me parece de muy mal gusto defender un genocidio animal en boga a favor de una supuesta cultura, ¿no? Que es el argumento principal con el que se defiende la tauromaquia o las peleas de gallos, por ejemplo, que son culturales. A fin de cuentas, bueno, también era cultural. No sé si recuerdes, Emilio, que en el México prehispánico sacrificaban vírgenes, le sacábamos el corazón a los guerreros para hecho, que lloviera. Yo estaba ahí, yo conozco el truco para sacar el corazón a un latiendo y lo puedo hacer en 10 segundos. Propondría un sacrificio en este mismo momento, nada más que nos faltan las vírgenes.
Y creo que muchos cirujanos podrían aprender de ti, en ese sentido, porque nuestro sistema de salud está deficiente en varios sentidos. Digo, No, no creo que yo es... mandé mi propuesta a AMLO. Yo la mandé y quien me contestó fue Olguita, mi amiga Olguita, secretaria de Gobernación, quien me dijo, me parece muy buena tu idea, pero deja primero resuelvo lo de Baja California y ya después hablo contigo, ¿no? Y luego vino lo de la pandemia. Como que a Gatell no le gustó le sacar corazones para aliviar al dios de la muerte, bueno, a la diosa de la muerte. Bueno, yo también pondría en duda el que actualmente podamos sacar corazones por motivos anticientíficos. No, pues es una cosa divertida, ¿no? A ver de qué está hecho, ¿no? Esa cosa. Bueno, Deseo de pero hay verlo. distintos modos de divertirse. Puedo poner una película en Netflix, puedo poner a El clásico verme... burgués y su Netflix. Ahora, ¿qué me vas a decir ahorita? Y también tengo cuenta de YouTube Premium. No puede ser. No, no llego a ese extremo, pero aquí existe esta doble moral de que los socialistas publican sus ataques hacia el imperialismo desde un iPhone 11, O bueno, es ven que Netflix. los bienes no tienen nada que ver con los medios de producción que al final producen los bienes. Aunque creo que nos estamos desviando un poco de la introducción, Sí, muchachos. volviendo a la directriz principal, también queremos hablar sobre las ideologías y las acepciones de las ideologías políticas, porque no muchas veces concuerdan con aquello a lo que nos enfrentamos en la realidad. Yo, por ejemplo, no estoy diciendo que este sea el caso. Puedo decir que soy feminista, pero ser provida. Bajo ese supuesto, ¿en qué cabida entraría de derecha o izquierda, siendo que, por ejemplo, el movimiento Provida se le adjudica a un movimiento más conservador, más tradicionalista, y el feminismo está más asociado a temas socialistas de izquierda por la propia naturaleza del mismo? Es importante, como dice Omar, el conocer y poder ubicar en algún punto estas ideologías. ¿Por qué? Porque vamos a abordarlas en los temas que tratemos, porque es importante saber diferenciar, no en qué es bueno, qué es malo, sino qué es lo más conveniente. Estas ideologías claro que pueden mezclarse entre sí, ese es mi punto de vista. Yo soy marxista, sí, pero creo en el libre mercado y creo en la libertad individual y que ésta va por encima del colectivo, siempre y cuando obviamente no se cometa un delito, un crimen, ¿no? Ahora, primero, y me gustaría empezar a mí, si te parece bien, Omar, me gustaría definir mi ideología. No sé si me lo permite usted. Claro, amigo, porque a veces tenemos acepciones muy equivocadas de lo que significa izquierda, de lo que significa socialismo, comunismo, porque son distintas, ya hablarás tú de eso. Y debemos dejar en claro precisamente cuáles son estas disonancias, porque a veces muchas cosas resuenan sin haber un ruido de fondo, por ejemplo. No sé si quieras proseguir definiendo desde tu punto de vista el socialismo. Claro que sí, bueno, cuando hablamos de comunismo, socialismo, que para empezar son ideas completamente distintas, son estados completamente distintos, lo primero es pensar en los medios de producción. En el socialismo los medios de producción pertenecen al obrero, a la clase trabajadora. A diferencia en el comunismo ya no existe un estado, ya no existen clases sociales. Digamos que se ha llegado a la panacea, a la gran utopía, y por lo tanto ya no existen o no deberían existir estas barreras entre pequeño burgués, burgués o clase obrera. El socialismo para mí radica profundamente su definición en el control de los medios de producción. Con esto no me refiero a que de pronto deje de existir también la propiedad privada, eso es un mito, la propiedad privada no desaparece. Tu cepillo de dientes es tu cepillo de dientes, tu dinero es tu dinero, tu esfuerzo es tu esfuerzo. Únicamente de lo que se encarga o debería encargarse el sistema socialista o los sistemas socialistas son en cuanto a los grandes medios de producción y que estos pasen a manos de los trabajadores. ¿Cuál es la definición de tu ideología? Bueno, como decíamos hace rato, no podemos categorizar la ideología de una persona en un solo cuadrante, pero yo diría que con la que más me encuentro es con el liberalismo. No necesariamente significa que sea capitalista, tienen sus diferencias. Y yo podría decirte que el liberalismo tiene dos, para empezar, quiero mencionar que tiene dos corrientes, aquel liberalismo político, de facto, y el liberalismo más encaminado hacia el tema económico. El liberalismo político habla más de una idea progresista del pensamiento de la sociedad que tiene que ir evolucionando según sus circunstancias.
y adaptándose necesariamente a los problemas que enfrenta. Por ejemplo, hasta hace 100 años concebíamos, por ejemplo, no digo que el caso sea aplicable a México porque hemos vivido circunstancias distintas, pero por lo menos en Estados Unidos se concebía a las personas de raza afroamericana como inferiores, a tal grado de que no podían transitar en algunas calles, de que solo servían como mano de obra prácticamente, y era imposible que estos tuvieran voto y que tuvieran derechos políticos y que participaran de la vida social común que tenía respecto de los caucásicos. El liberalismo, en este sentido progresista, ubica en igualdad de derechos hombres afroamericanos con los hombres caucásicos, otorgándoles los derechos que poseen hoy en día. Otro ejemplo, bajo la misma vertiente, sería aquellos que responden a los derechos de la mujer. El derecho al voto, el derecho a la libertad de profesión, y en el otro sentido tenemos al liberalismo más encaminado hacia la economía, y como la pospone Adam Smith, por ejemplo, e incluso filosóficamente John Locke, se refiere más bien a un libre emprendimiento en que los medios de producción no deben pertenecer a un colectivo o en casos, por ejemplo, como la Alemania nazi, en que pertenecían totalmente al Estado, sino que pertenecen a los particulares que a su vez los desarrollan y entregan oportunidad, por ejemplo, laboral a otros que no han sido tan favorecidos por circunstancias personales. Muy bien, Omar. Ahora damos fin a esta introducción de la nueva imagen, el nuevo modelo de Verum Vinisa. Creo conveniente, Emilio, que la primera recomendación que tenga este podcast sea un libro, justamente para aclarar cualquier tipo de inquietud que pueda tener el oyente respecto de los sistemas económicos y políticos de los que vamos a tratar a lo largo de todas estas emisiones, abogando, por ejemplo, a lo que mencionábamos hace rato, de que no todo tiene un principio político, pero sí tiene un fin politizable. Me gustaría recomendarle el libro de Introducción a las políticas, a las doctrinas político-económicas de Walter Montenegro, este politólogo boliviano que describe bastante bien, desde un punto de vista bastante objetivo, de qué trata cada una para que en cierto sentido no se confundan cuando hablemos de socialismo, cuando hablemos de comunismo, porque a veces son muy fácilmente confundibles, las diferencias que existen entre el sistema económico capitalista y el sistema más filosófico, político del liberalismo, que a fin de cuentas sí tienen sus distinciones, pero son a veces revueltos. Muy bien, Omar, muchísimas gracias. Y a mí me gustaría recomendar un libro, una película, se llama Snowpiercer, es del mismo director de Parásitos. Es una película muy buena, tiene acción, tiene trama y por supuesto tiene un fondo profundamente social que recomiendo ver. Repito, la película Snowpiercer, no la serie. La serie no la vean, por favor. Así damos fin a esto que fue la introducción al nuevo Verum Vinisa con estos dos presentadores, uno venido de Mordor y otro del Gulag siberiano, Omar García y Emilio Sánchez.